Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo, quienes habla, como se ha mencionado. Soy el pastor Franklin Ramírez. Hoy quiero referirme a lo que es la importancia de crecer en el Señor, de crecer como personas, como cristianos y como hijos de Dios. En el libro de Lucas, capítulo número 2 y verso 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Habla de cuando el Señor estaba todavía en su etapa de niño, tal vez ya un preadolescente, y dice que Él crecía en estatura. Se refiere lógicamente en un principio a la estatura natural como persona, pero la estatura también en la Biblia se refiere a que debe haber una meta en nosotros, como dice la misma palabra, de crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Quiere decir que el Señor es nuestra meta de crecimiento. Dice luego que también crecía en sabiduría. Cuando se refiere a sabiduría se refiere a lo que es el conocimiento de la palabra y al conocimiento de Dios como tal. Y dice que entonces la gracia de Dios también crecía en él para que él se fuera conformando de acuerdo al plan y diseño del Señor. Cuando hablamos de crecimiento, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, una de ellas es que el crecimiento en Dios es el resultado mayormente de la obediencia. Cuando nosotros obedecemos al Señor, definitivamente el crecimiento va dándose. La desobediencia detiene el crecimiento. Alguien puede permanecer en un determinado lugar, en una iglesia durante determinado tiempo, pero si no hay una actitud de obediencia en esa persona, su crecimiento en Dios va a estar siendo limitado. Dice el mismo libro de Filipenses en el capítulo 2 que el Señor, por causa de que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aquello resultó o tuvo como producto de que el Señor entonces fuera llevado a la presencia del Padre y fuese sentado en un lugar de autoridad. Luego, el crecimiento debe ser en todas las áreas. Juan también nos dice, hablando de la prosperidad del cristiano, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Se refiere entonces a que el crecimiento debe ser en lo espiritual, y ese crecimiento debe también llevarte a una madurez en lo que es la parte emocional, en la parte física. Tiene que ver también con un crecimiento en logros, en posesiones, en lo que nosotros como cristianos también estemos haciendo. Muchas veces existe un mal entendido en esto y creemos que solamente tenemos que crecer en una área, y no, como personas, como cristianos, tenemos que ir alimentando las diferentes áreas de nuestra vida. Otro aspecto importante es que el crecimiento lo podemos ver desde una perspectiva, por ejemplo, de una planta o de un árbol. El crecimiento de ellos es el resultado de una raíz fuerte. Si la raíz está fuerte, aquel arbusto, aquella planta, aquel árbol crece, y no solamente crece, sino que da fruto. Quiere decir que cuando habla de fundamento, de raíz, estamos hablando de fundamento, estamos hablando de aquello que es la base de nuestra vida cristiana. Por eso, como cristianos, tenemos que asegurarnos que nuestro fundamento esté firme, porque si el fundamento está firme, entonces que creceremos. Cuenta una historia de un hombre que estaba en una escuela y que se abrió una vacante para que alguien fuera el director de esa institución, y él creía que él podía ser entonces uno de los escogidos, pero resultó que escogieron a otro que tenía menos tiempo que él de estar en el lugar. Cuando él vino y cuestionó la decisión,
se le dijo, bueno, es que usted tiene 20 años de estar en esta institución, pero no ha pasado de estar en el grado en el cual usted se encuentra, y ahí ha estado durante los 20 años. ¿Qué es lo que le estaban diciendo? Bueno, usted tiene 20 años de estar acá, pero no ha crecido, se ha estancado, ha sido un maestro, una persona un tanto mediocre, y eso muchas veces pasa a nivel de las iglesias. Hay personas que pueden estar durante muchos años allí, pero no han crecido. Lo que están haciendo es repitiendo el año. Lo que están haciendo allí es simplemente dándole vuelta o teniendo un cristianismo de mantenimiento. Cuando hablamos de crecimiento en el Señor, estamos hablando de madurez espiritual, estamos hablando de madurez emocional. Crecimiento en el Señor es crecimiento en nuestra vida de oración, crecimiento en nuestra vida de adoración, en nuestro servicio a Dios, crecimiento en la santificación, crecimiento en el testimonio, crecimiento en lo que es la evangelización, el discipulado. Incluso también Juan en una de las cartas habla de que en un momento dado hay niños, hay jóvenes y hay padres, refiriéndose a la transición que existe entre pasar de ser niño a joven y luego a padre. Quiere decir que hay que transicionar, hay que crecer, hay que pasar de un nivel a otro, de un lado a otro, de un grado a otro grado, de un nivel de madurez a otro nivel de madurez. Cuando se habla, por ejemplo, ahí de padres, se está hablando de la paternidad. Un padre es aquel que ya tiene hijos, aquel que entonces ha tomado responsabilidades, es aquel que toma decisiones, que va adelante, que modela, que dirige, que entonces está teniendo una familia que está formando. En el plano espiritual, en ese sentido, un padre es aquel que ha alcanzado la madurez y que entonces tiene hijos espirituales, tiene también una familia que Dios le ha permitido formar en Dios, es alguien que está modelando a otros, que ha tomado responsabilidades dentro de lo que es el concepto de la vida cristiana. Entonces, definitivamente el deseo del Señor es que nosotros podamos crecer, y el crecimiento es algo ordenado, es algo paulatino pero acelerado. Hay quienes a veces quieren tomar lo que se llama atajos y quieren brincarse procesos. Y cuando pasa esto, sucede que entonces cuando llegan a determinado punto, se refleja en ellos que todavía hay áreas que no han madurado, que no han crecido en ellas, producto de que se han brincado procesos. Así que tenemos que comprender de que el crecimiento tiene que ver con carácter cristiano, tiene que ver con el uso de las diferentes habilidades y dones que también Dios entrega a la vida de nosotros. ¿Cuál debe ser entonces la meta tuya y mía? Bueno, crecer a la estatura de Cristo, como dice la misma palabra. Para eso Dios estableció los ministerios, para que la iglesia sea perfeccionada. Por eso es importante que usted se congregue, que usted sea discipulado, que usted sea formado, que usted tenga un mentor, porque todo esto te va a llevar a que tú realmente puedas crecer. Hablando inclusive el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3 y verso 18 dice: mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento, para ir terminando, es el resultado de esfuerzo también personal. ¿Por qué? Porque muchas veces somos muy, diríamos, livianos en esto, no somos esforzados, no somos dedicados, no somos diligentes. Pero cuando hablamos de crecimiento en Dios, estamos hablando de un esfuerzo, diríamos, diario, semanal, para que usted se dedique al Señor, para que usted vaya a la palabra, para que usted vaya y ore, para que haga esto. Hay muchas distracciones en el mundo que impiden que usted se pueda enfocar en su crecimiento en Dios, en su crecimiento espiritual y, como he mencionado, en otras áreas. Así que espero que tome esta palabra y la ponga por práctica. Realmente el deseo de Dios es que tú crezcas y que tu meta sea llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Bendiciones en esta hora. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435.
323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.